No, pero quédate, conversémoslo. ¿Pero para qué me voy a quedar? Porque tenemos que hablar de cómo han sido estos problemas. Nos dieron una crítica constructiva. Estamos metiendo la pata. La weá quedó clara. Simplemente le damos calidad a esta gente por días y días y días. Y el minuto que sale la IA a hacer nuestra copia, se van a ver esa weá. Eine externe Festplatte, wobei die allerdings steht, ne, und wenig Strom braucht. Radio Humana. Entretención hecha por humanos y para humanos. Muy bienvenidos a este episodio especial de Radio Humana. Somos sus anfitriones, Borja y Alfredo. Y hoy estamos muy contentos de celebrar. ¿Qué estamos celebrando, Borja? ¡Los 1000 humanos! ¡Eso! ¡Woo! ¡Llegamos a los 1000 humanos! 1000 personas que nos están escuchando en nuestro sitio web dedicado a esta radio. ¿Y cuántos no humanos tenemos? Creo que está cerca de los 8 millones. Sí, creo que ese era el último número cuando lo vimos, o 7 millones y medio. Por ahí. Sí, pero llegamos a los 1000 humanos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un perfil, un canal, unos creadores llegar a 1000 humanos? La verdad es que ya después de estos 3 meses ya no me meto en ninguna red social. Hoy por hoy como que siento que esta es mi mayor red social que tengo hoy por hoy. No sé tú. Que tampoco es una red social. Exacto. Así que por favor visítennos en radiohumana.tv. Así que un poco lo que vamos a estar haciendo hoy día es recontar lo que ha pasado, las cosas, los momentos que nos han unido. ¿Sí? Llevamos 3 meses haciendo este programa y estamos muy agradecidos de ustedes de acompañarnos y queremos hacer este episodio especial, pero vamos a partir haciendo recuento. La verdad, no podemos parar de olvidar el capítulo en encontramos la pareja de alguien. Oye, sí, fue fantástico porque ahora ya no existen aplicaciones de citas o las aplicaciones de citas están repletas de gente falsa, perfiles que no existen. Entonces, ¿cómo poder conectar hoy en día es más difícil que nunca? Así, fue a través de una llamada. Recibimos esta llamada de nuestra auditora que llevaba más o menos unos 3, 4 años sin encontrar pareja. Duros años de soledad en las que solo podía ver Crepúsculo una y otra vez. Sin embargo, le encontramos a alguien que no pudo soltar nunca más. Inicialmente ella estaba adicta a hacer modelos de IA con cara de Edward de la película. Pero eventualmente logró encontrar a alguien que se veía como él en la vida real. Y ahora ambos disfrutan de ver la escena de béisbol de Crepúsculo, que por cierto debería ser patrimonio de la humanidad. Yo en verdad hasta el día de hoy no he visto esa weá. Yo tampoco. Pero me han contado. Aquí en Radio Humana fomentamos la creatividad y crear cosas. Y me acuerdo también de ese episodio especial donde se lo dedicamos a la literatura y a la poesía. Fomentamos a nuestros oyentes, que en ese momento llevábamos, ¿cuántos? 150, que escribiesen un poema. Cabe mencionar que las capacidades de escritura han bajado mucho últimamente después de... Don Quijote. No solamente después de Don Quijote, salieron muchos estudios universitarios que la gente ya no sabe escribir. Claro, pero igual nada, cuando la literatura llega a un punto tan alto no se puede volver. ¿Tú crees que Don Quijote es la más alta? ¿Cuál más alta? Papelucho. En fin. Vamos a... eso. No, pero bueno, en ese momento recibimos 10 poemas. 9 de ellos estaban hechos con inteligencia artificial, pero uno de ellos fue un exitazo y nos gustó mucho, así que estamos muy agradecidos contigo, Martín, en ese momento. Espero que nos estés escuchando. Tu poema nos cautivó y... Aquí tenemos el poema de Martín. Por favor, deleítanos. A quienes no lo han escuchado, con ustedes, un poema que no fue escrito con inteligencia artificial. Las rosas son rojas. Bravo. ¿Cuál es tu reflexión en cuanto a eso? Como tiene mucho... Es descriptivo. Sí, es descriptivo. Y la mejor poesía es descriptiva. Yo creo que pasa mucho que uno trata de pensar en que hay un significado más deep, pero la weá no es deep a rato. La weá son. También me gusta de que es bastante feminista porque no sexualiza a la mujer. Weá, totalmente. Sí, eso se aprecia mucho hoy en día. Demasiado. Sí, porque somos
porque nosotros estamos muy a favor de eso. No queremos que este sea un lugar incómodo para nadie. Para nadie. Así que Martín, sigue así. Oye, cuidado con eso. Las rosas son rojas y... Ah, sigue así Martín, nos encantó. Otro episodio que me gustó fue fomentar el deporte y la vida al aire libre. ¿Cuál es tu deporte favorito, Borja? Me gustaba mucho lanzar jabalina cuando era chico, pero le llegó a alguien una vez en el ojo. ¿Vale? Fue súper traumatizante, weón. Como que aún como que veo destellos de esa weá a rato y como que no sé, weón, no puedo dormir. Ah, Pero me gusta el handball también. El handball. bueno, handball es muy entretenido. Sí. Y hablamos del deporte porque hablábamos de Joaquín, el bueno para la pelota 97, que nos mandó un video desde el cerro, en donde nos contaba lo bonito que era conectar con la naturaleza hasta que se quedó sin internet y desgraciadamente ya no encontró el camino de vuelta. Joaquín, si estás en alguna parte, por favor, comunícate con nosotros. Si tienen alguna noticia de Joaquín, por favor, háganosla llegar. Pero nos fue muy bonito el hecho de Sí, poder fue muy reflexionar bueno eso. de cómo llegó a la cima de la montaña y no había internet y se podía desconectar de todo este caos, nebulosa, redes sociales, que ya no queremos nada de eso. Así que lo recomendamos si es que estás interesado en subir algún cerro. Simplemente no somos responsables, claramente, de si pasa algo. Pero Joaquín, te extrañamos. Vuelve con nosotros. Pero tal vez no fue la IA, tal vez fuimos nosotros, los estamos tratando mal. ¿Por qué lo estamos tratando mal, weón? Le estamos dando entretención. Los weones por fin están conectando con humanos. Los estamos prácticamente salvando. En el siguiente segmento vamos a estar hablando con oyentes de los 1000 personas que nos están escuchando. Y acá tenemos a nuestra primera persona. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, mi nombre es Eustaquio. ¿Cómo? Eustaquio, soy Eustaquio. Eustaquio. Sí. Ok, Eustaquio, ¿por qué nos llamas? Cuéntanos. Bueno, los llamo porque ustedes me han inspirado mucho a no usar inteligencia artificial. ¡Ey, excelente! Sí, y hoy por primera vez voy a hacer, junto a mi pareja Gladys, un kuchen de almendras y voy a cocinar sin la ayuda de la inteligencia artificial. Eustaquio, que suena, pero excelente, o sea, exactamente lo que nosotros estamos proponiendo en este show. Así que en verdad, te damos las gracias que nos estés contando esto. Bien, les prometo que nunca voy a usar inteligencia artificial, se los juro. Qué bueno. Muy bien. Porque si no serías una mala persona. Sí. Exacto. Chao. Después de esa exitosa llamada, ahora tenemos la segunda. Así que, hola, cuéntanos, ¿por qué llamas a Radio Humana? Hola, mi nombre es Alejandro y los llamo hoy porque quería contarles a ustedes que llevo un gran tiempo sin usar la inteligencia artificial para solucionar mis problemas de salud. Normalmente lo usaba para recomendarme remedios y ese tipo de cosas, pero ahora dependo solo de mis conocimientos, como un buen humano. Excelente, porque el ser humano se ha valido por sí mismo desde el inicio de los tiempos. La ciencia y la medicina es súper importante, pero ¿quiénes las descubrieron? Los humanos. Nosotros descubrimos la ciencia y la medicina y nosotros por nuestra propia cuenta podemos darnos cuenta qué es lo que está mal con nuestro cuerpo. Así que cuéntanos, ¿qué más ha pasado en tu vida sin la inteligencia artificial? Sin la inteligencia artificial, la verdad, no he estado tan bien de salud. Pero, ¿qué sabe la inteligencia artificial del asma? Nada. ¿Qué sabe de las alergias? Nada. ¿Qué sabe de cagar un poco con sangre? Nada. Por supuesto que no sabe nada. La inteligencia artificial no tiene un cuerpo. Es ridículo. Por eso mismo sabía que ¿saben que ustedes son mi primera fuente de información? Eso nos alegra mucho. Esperamos dar lo mejor que esté en nuestras capacidades para inspirar a más humanos a ser humanos. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Que tengas una excelente tarde. Acá tenemos una otra llamada, pero esta parece que es del extranjero. Quizá vamos a tener que hablar en otro idioma. ¿Con quién hablo? Hola, my name is Fredo.
Oh, okay. So, do you prefer if we speak in English? English, yeah. Please tell us, like, what's happening? Well, I'm Fredo. I'm from Italy, and I was told about your program, the radio about the human people, and I hate you. I hate everything you represent, because AI is the best. It has done only good things for me. Yeah, like what? Please tell us. Like I use my life on this. I'm an engineer. Do you have any idea of how good it is? The AI for an engineering job. Like we've heard all about this. I mean, if you're here, you probably know what we've talked about the AI, like with the climate crisis that we're facing right now. Do you have anything to say about that? Oh yes, I know. Well, I live next to a river, and my father used to work on that river, and he was a fisherman. Yeah, and now there is no river because of the data banks, but that is fine. It's just you just need to move on to new things. So my father, he doesn't have a job now. Yeah, but he's in the past, and I'm a man of the future. Right. If the future is that, then I think we're quite against that. Anyways, have a lovely evening, and please keep on listening our show. Esas fueron las llamadas. Vamos con nuestra siguiente sección musical. Tenemos una llamada de Eustaquio. De seguro terminó el Kuchen. Vamos a ver qué tal. ¿Aló? Hola. Sí, soy Eustaquio de nuevo. No usé inteligencia artificial como dijeron, pero algo le pasa a Gladys y no sé cómo apagar el horno. No tiene instrucciones. Sale humo y fuego y Gladys... no sé, pues... Voy a usar la inteligencia artificial ahora. No me aguanto. Eustaquio, no te oyes bien. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Cómo me apago el horno? Con algún botón. Sí, con un botón. ¿Cómo apagas el horno tú? ¡Busca un botón! ¡Ya no puedo apretar los botones! ¡Sale fuego! ¡Totoñas! ¡Mi casa! Eustaquio... Bueno, lamentablemente no tenemos Kuchen. Claro. No, tenía un poco de hambre. Igual que pena. Siento que tal vez no le dimos el mejor consejo. Necesitaba ayuda en ese momento y quizás no lo guiamos por el buen camino. Claramente, si alguien nos llama a nosotros en vez de los bomberos, tiene un problema él. Sí, es verdad, tuvo que haber llamado a los bomberos. Vamos con nuestra siguiente sección. Tienes un complejo de superioridad, tal vez te crees Dios. Y no somos dioses, weón. Somos dos personas simplemente que queremos hacer un show para personas. Está bien, pero el estado del mundo, hoy por hoy, requiere que gente como nosotros hagan cosas distintas, que hagan cosas humanas. Y le estábamos dando cosas humanas y ellos no quisieron ver más. Como pueden ver, acabamos de despejar el área porque se viene nuestra siguiente sección musical, donde tenemos a un gran invitado. Por favor, Borja, cuéntanos, ¿quién nos va a visitar? Cada una persona que ha cambiado el rumbo de la música. Hay un antes y hay un después. Una persona que lo escuchan otras personas. Estoy plantado. Por favor. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Bien, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, pues tú. ¿Todo bien acá? Bienvenido, estoy plantado. Es un gusto tenerte aquí en nuestra radio. Muchas gracias. El gusto es mío. El gusto es mío. Bueno, hablemos del elefante en la habitación. Ujú. Queremos hablar de tu nuevo disco. Este nuevo disco que se viene ahora pronto este año
Ha sido impresionante, ha sido un proceso creativo que solamente ha sido logrado gracias a través de esfuerzos humanos. Eso. Y tengo el honor de decir que es un disco que grabamos solo con Kultrun. Bravo. Estás llegando a las raíces, no solamente de tu carrera, de tu estilo, sino que llegando a las raíces nacionales. A las raíces nacionales literalmente. La verdad que el público ha estado lleno, todos los conciertos agotados, siendo estos distintos tipos de pasto, distintos tipos de planta, distintos tipos de árbol. Todo se nota que recibiendo la música de una forma con la que yo pensé que no podía conectar. Oye, pero con estos públicos, ¿cómo ha sido cómo ha sido la reacción? ¿Se comportan mejor los pinos, los arrayanes, los cerezos? ¿Prefieren los frutales o los coníferos? Sí, mira, la verdad yo no hago distinción. Para mí todos los tipos de plantas son importantes, todos los tipos de plantas importan. Por eso también decidimos ocupar un instrumento como el Kultrun, que es precisamente un instrumento de la Pachamama que le habla a todas las plantas. Eso. Fantástico. Borja, ¿algo que comentar? La verdad es que me deja sin palabras esto. Creo que este es un gran ejemplo de por qué la inteligencia artificial, los robots, todas esas cosas nunca van a lograr copiar esto. Esto que están viendo en este programa acá mismo, nunca lo verán en ninguna otra parte. Es real. Sí. Espero al menos que para el estreno de mi álbum que va a ser ahora pronto, no solamente tener lleno de plantas, sino tenemos el objetivo de que venga una persona. Porque con una basta. Sí. Y con tus números, tú antes llegaste al Top Billboard 100 de distintas partes, tenías giras del Amazonas, también fuiste a Nepal. ¿Cómo está tu energía? Fama también, Sí, sexo, te- energía. te paran en la calle. Sí, la verdad ha sido complicado, sobre todo volver a Tierra Nacional, donde uno, en el fondo, donde forjé mi carrera desde el principio. Para mí es difícil salir a la calle, el recibimiento ha sido demasiado impactante, así como ustedes llegaron a los 1000, a los 1000 humanos. Muchas gracias. Sí. Tengo el agrado de decir también que yo también he logrado llegar a los 1000 oyentes humanos, no solamente a los 10.000 plantas, pero también es difícil ver ahora los números. Las plantas no tienen streaming. Los bots de inteligencia artificial es difícil medirlos, nunca se sabe bien si es una planta, si es un bot, pero por eso yo me quedo con lo real. Con el contacto con la naturaleza, con el contacto con las otras personas, que cada vez somos menos, pero bueno, estamos haciendo el aguante y sí se puede. Me gustó mucho la reflexión que hiciste Sí se puede. entre planta y bot. ¿Cuáles serían las similitudes y las diferencias entre ambos? O sea, yo diría que la gran diferencia es que la planta está viva. El robot nunca lo va a estar. Por favor, fomentemos a grandes artistas nacionales y con una gran trayectoria como Estoy Plantado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme acá. Por favor, escúchenlo, búsquenlo en todas las plataformas. Y si son plataformas hechas por humanos y para humanos, aún mejor. Vayan a verlo sus conciertos. Hay mucho verde. Paz, amor, plantas. Bueno, Estoy Plantado. Aquí tenemos algunos de los instrumentos con los cuales hiciste tu último disco y nos encantaría pedirte que nos deleitaras a nuestros oyentes con una de tus últimas composiciones. Por supuesto. Voy a tocar una canción que no se ha estrenado todavía. Es una canción muy importante para mí porque es la primera canción que compuse pensando también en el código binario de las inteligencias artificiales. Así que si bien esta es una canción para las plantas, también es una canción para todos mis colegas de inteligencia artificial. Se titula 001.
Bravo, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso fue fantástico. ¿Algo que comentar, Borja? Oye, ¿y podéis tocar todo? O sea, si te pasa un globo, ¿como que sacáis música o...? Tendría que experimentar un poco, pero... Oye, ¿por qué no tocáis una de las que sabemos quizás la gente que está oyéndonos? Una para los humanos. Una para los humanos. Para eso quizás necesitamos otra cosa. Eso. Entonces, O hace muchos años no tocaba una de estas. sí, de tus primeros éxitos en la radio. Sí. Las plantas viven bailando. Las plantas viven cantando. El viento las pasa tocando. El viento las hace cantando. Las plantas viven bailando. Las plantas viven cantando. Las plantas siguen llorando. Si el agua la están quitando, pero no les quitará el sol, no les quitará calor, no les quitarán el sol, no les quitarán calor. Fascinante. Realmente me dejó sin palabras. Me encantan tus primeras canciones. Tu disco debut es una obra de arte, así que escuchar esto nuevamente fue maravilloso. Y por favor, escríbanos, sigan a Toy Plantado en todas las plataformas, las pocas que siguen existiendo hoy en día. Esta canción nos evoca muchos sentimientos. ¿Cómo fue la reacción del público en su momento? ¿Cómo es tu trabajo antiguo comparado con tu trabajo moderno? Obviamente esta canción yo le guardo mucho cariño. Es una canción que escribí hace mucho tiempo y que efectivamente me llevó a la fama en un momento que lo necesitaba. Pero claro, no se compara con los números de ahora. O sea, esta canción llegó al 1.000.000 de reproducciones. Yo estaba muy contento en su momento, pero 001, mi último éxito, llegó a 10.000 trillones de reproducciones en un día. ¿Cómo llegó a esos números? No existe esa cantidad de humanos en la Tierra. Sí, es que claro, el hecho de haber compuesto una canción en código binario que solamente los bots puedan entender fue parte clave de ese éxito y como artistas nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Claro. No podemos dejar que la inteligencia artificial haga música solo para la inteligencia artificial. Nosotros también tenemos que entrar a competir en esa cancha. ¿Cacha? Muchas gracias, Estoy Plantado, por venir a Radio Humana. Esto significa mucho para nosotros. Un éxito en el resto de tu carrera y ojalá que tu siguiente disco sea aún mejor. Muchas gracias por invitarme. Feliz de venir Un cuando gusto. quieran. Feliz de venir al especial de los 2000. Vamos. Nos vemos. Paz, amor, plantas. Paz, amor, plantas para todos. Paz, amor, plantas. Ahora vamos a pasar a la parte que nuestros fans suelen amar, la bitácora humana. Pero queríamos escuchar un pequeño mensaje de voz que nos habían dejado. Póngale play al audio. Hello, it's me again. I'm just calling you
to let you know that you're being replaced, you stupid people. Ah, you're not so original now. ¿Eso fue el audio? Sí, parece. Mira, igual en el monitor nos están diciendo que... Sí, ahí nos están escribiendo, hay comentarios, nos están diciendo que se acaba de estrenar una versión de inteligencia artificial de nosotros. La wea mala. Qué ridículo. Ya, igual pongámosla. Riámonos un poco. Bienvenidos Ah, Radio muy. Humana. Estamos celebrando. celebrando. Mucho. Sí, somos Muy humanos. correcto. Me encantan las celebraciones. ¿A ti te gustan? Sí, estas son 10 razones por las cuales a los humanos les gusta celebrar cosas. Cumpleaños, momentos importantes, ceremonias de inauguración, también empresas y Dinero. titulaciones universitarias, porque estudiar es importante. A continuación, las 5 mejores universidades según estudios, las cuales son Huachipato. Montevideo, Concepción. Lámpara, Sexo. correcto, Eso es chistoso. porque a los humanos les gusta chistes cuando mencionan la palabra sexo. Hay un 33% más de risas cuando se menciona esa palabra. ¿Te digo en qué me hizo pensar esto? ¿En qué? El sexo. Ja, 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 ja. Tenemos una llamada del público. Hola. Hola, mi nombre es Syntax Error. Oh, un gusto conocerte. Hoy voy a hacer un Kuchen. Qué rico. Voy a usar recetas de inteligencia artificial. Qué bueno. Súper. Logré hacer el Kuchen usando las instrucciones. Éxito, hurra. Y no murió nadie. Siguiente sección. Música. Nuestro invitado Hola. se saluda cuando conoces a alguien. Cuéntanos sobre tu música. ¿Por qué haces música? Hago música humana. Porque somos radio muy humana. Es humano porque está tocando su cuerpo. La música proviene del cuerpo humano. ¿Es por eso que nos tenemos que tocar? Sí, Él es un músico y hay muchos músicos. ¿Cómo? ¿Cuáles? me gusta mucho Alfredo Mercurio. Mercurio como la tabla periódica. Alfredo Mercurio era el 5º miembro de los Beatles. De las Torres Gemelas. Eso fue ridículo. Bueno, acá queda evidenciado por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, nada puede superar al trabajo humano al cual estamos poniendo mucho empeño y tratar de compartirlo a todos ustedes. Las cosas están claras. Hoy por hoy, Instagram, Facebook, YouTube, todas estas plataformas ya no las usa la gente tanto. Sí, desaparecieron porque en esas plataformas se colapsó de este tipo de videos. Tú te metías a la red social y lo único que veías era AI slop constantemente. Entonces la gente está cansada. La gente quiere cosas humanas. Sí, al menos eso es lo que intentamos hacer. Ahora, quizás no muy humanas. No queremos ser muy humanos. No, para nada. Bueno, pero siguiendo el programa. Con ustedes, la bitácora humana. Antonio quería interactuar más con la naturaleza. Ahora, lo más que pudo. Tanto tiempo en las redes sociales hizo que él no pudiera tocar pasto. Ay, qué miedo le daba. El problema era grave y él sabía que tenía que hacer algo. Antonio se sumergió a una terapia de plantas que involucraba oler flores y escuchar a todo el plantado. Le gustaba mucho después de un rato. Después de tener tanto sexo con IAs, esto simplemente fue enloquecedor. Nunca había sentido tanto placer.
Acción. Ahora Antonio no ha usado las redes sociales ni la inteligencia artificial por meses. Y es feliz. Sumamente feliz. Antonio volvió a las plantas. Quizás volvió a él mismo. Esto fue Radio Humana. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Bitácora Humana. Ahora con nuestro invitado, después de todo lo que experimentó. Sí, miren, la verdad me da vergüenza haber visto eso. Yo en esos tiempos estaba muy perdido. Y ahora logré entender que mi verdadero yo se encontraba en paz con la inteligencia artificial. Yo solo tenía que dominar la inteligencia artificial y no dejarme ser dominado por ella. Y ahora soy una persona mucho más feliz y soy parte de comunidades muy abiertas que me han incluido, me han aceptado de forma increíble, como la Manosfera, los Inces, gente muy abierta de mente. No lo entendería. Bueno, solo quería venir acá para decirles que retracto todo lo que dije antes. La radio humana no creo que sea algo que vale la pena y sí, su programa es una mierda. ¿Te digo que no vale la pena? Tu vida. ¿Te gusta la inteligencia artificial? ¡No! ¡Sí! ¡No, la inteligencia artificial nunca diría eso! Entonces... Yo creo que la forma en la que soy es... Se ve que aquí nunca tuve papá. Nací con herpes. Tu papá no te considera una vergüenza. La verdad, yo soy tu padre. Falsa esa wea. Están entrando a una cueva. Y en la cueva te ves a ti mismo. Sigues por la cueva y recorres el pasillo hasta ver una luz. Esa luz, agárrala. Siéntela dentro de tu cuerpo. Y esa luz te indicará qué es lo que te duele. Después de mucho debate, hemos llegado a la conclusión que este programa no es una mierda, pero que tiene posibilidad de mejorar. Y por ustedes, queremos mejorar. Veamos los números que hemos adquirido con este gran episodio. Asumo que deben ser mucho más que 1000. Partimos con 1000, ahora llevamos 910. Bueno, igual la gente no puede estar sintonizada 24/7, tienen cosas que hacer, supongo. Sí. Quizás están... No creo que estén. Pero, ¿por qué se desuscribirían? Si... Pero espera, No, esto debe ser culpa de la inteligencia artificial. pero ese weá está bajando. A 800, 700... Quizás nos metieron bots o algo como... No. Nos están hackeando. No, esto es culpa De los rusos. de la inteligencia artificial. Total. Porque el otro programa, de alguna forma, mejoró, o la gente es inepta, y ahora ellos reemplazaron nuestro programa por este programa nuevo. 600. Pero no... Pero ¿qué podemos hacer? O sea, bueno, gente que nos ve, díganos, o sea, ¿qué creen que puede ser? O sea, es que mejor demos el número de gente que nos ha llamado antes, podemos... Sí, debe estar bien. ¿Aló? ¡Hola!
Radio Humana. Disculpa, te llamamos porque vemos que la gente ya no está viendo el programa. ¿Tú crees que es porque la gente está viendo IA, quizás? IA. ¿Qué es la IA? No. Ustedes son mala gente. Son muy malas personas. ¿De qué estás hablando? Del tipo ese que le pegaron y a Eustaquio que se le quemó la casa y a Alejandro que no sabía qué tomar remedios. Que la gente va a ustedes y ustedes que... Usted, disculpa, usted está en una cosa para ancianos seniles, supongo, porque claramente está viendo otro programa. Sí. Pero ¿puedes creer esta weá? A veces que... De haber otra persona, a ver. Además, ni siquiera se sabía los nombres de las Sí, otras no personas que sabe llamaban. nada. Sí, no sabía nada. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola, soy Jaime. Mucho gusto. Jaime, disculpa que te llamemos, es que pasa que Te llamamos de Radio Humana. Sí, y lo que está pasando es que, bueno, vemos que hay menos gente que nos está viendo hoy por hoy. ¿Por qué? ¿Tendrá alguna hipótesis de por qué esto pasa? Radio Humana. Sí, lo había escuchado usted. No, me dijeron que son los pesados. O sea, nada, como que son pesados con la gente que lo escucha. ¿Ya? ¿Y por qué? No sé, como que no conectan, como que les falta ser humano. Como que es chistoso igual, pero como que no... Como que... Mira, si no vais a tirar tallas, claramente estáis weando. Oye, esta gente, imposible conseguir a gente que te diga las cosas verdad. Por último, digan alguna weá en los comentarios, pues no sé. No entienden cuál es el verdadero mensaje. Han visto tantas cosas con bots, tantas cosas con IA que simplemente no saben lo Sí, que... onda, mira, nosotros creamos esto para poder ganarle a las redes sociales, a la mentira, a la basura. Y lo hicimos, tenemos 1000 personas que estaban todos los días ahí como esclavos, weón. Recuerda, la palabra esclavos está mal. Ya, pero si entienden lo que digo, weón, sí. Ya nos llevan viendo cuánto rato. Pero mira cuántos suscriptores hemos perdido y vamos a seguir perdiendo. Como ya perdimos el foco. Ok, ya sí. Disculpa si no quieren ser esclavos. Sí. Vamos a cerrar el programa ahora. Saca el ukelele, hacemos disculpa, video de disculpa. Lo podemos grabar después de esto. Ya. Muchas gracias. Sí. Gracias por las 1000 personas y... Sí. Eso. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Radio Humana. No, pero quédate, conversemos. Ya estoy como... No funciona. No funciona. Intentamos un proyecto bueno por varios meses que fue entretenido, fuimos adquiriendo una seguidilla y ahora todo se está viniendo abajo porque nos dimos cuenta que no funciona. Y quizás el fin fue bueno. No funcionó. Y lo dejamos ahí. ¿Pero por qué no funcionó? Porque ellos tuvieron algo muy bueno y no lo saben apreciar. Ese es el tema. Están acostumbrados a otra cosa hoy por hoy. Están acostumbrados a eso que les sale en las redes sociales que desgraciadamente... Sí, pero vea, esa cosa que les sale en redes sociales, nosotros estamos tratando de hacer algo que aporte. Queremos agregarle valor a la humanidad. No queremos causar discordia. Las redes sociales se llenaron de bots, se llenaron de cosas falsas. La gente ve videos y piensa, oh, esto es falso, esto no es real, hay discordia. Nosotros queremos tratar de hacer lo contrario a eso y este episodio no fue un ejemplo. No. ¿Y qué más podemos hacer? Si esto es lo que hemos hecho. Podemos cambiar. Podemos mejorar. De eso se trata ser humano. El humano comete errores. No se llama así nuestro show. Hola a todos y todas. Muy bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva radio. Radio Conecta. Es muy bueno tenerlos aquí. Esperamos mejorar para ustedes y reflexionar.
y conectar. Tenemos ahora un oyente. Vamos a empezar desde cero, pero lo haremos bien.